Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, pues vamos a abordar como tal lo que es la fisiopatología del evento coronario agudo y pues los tipos de evento coronario agudo, de síndrome coronario agudo, que son el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y la angina inestable, y vamos a hablar así brevemente un poco de las complicaciones como tal del infarto agudo de miocardio. Vamos a empezar entonces pues con las referencias. Básicamente son las guías europeas realmente para lo que es cardiología, en mi opinión, y en la de la mayoría de los internistas con los que he tenido la oportunidad de rotar. En cardiología lo mejor es la Sociedad Europea de Cardiología, la ESC es lo mejor que hay, digamos, en cuanto a estas guías de todo lo que tiene que ver con evento coronario agudo, endocarditis, etcétera. Entonces, pues nos vamos a basar en la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio, la guía de manejo del STEMI de 2017 y la guía de manejo del NSTEMI angina inestable del 2015. Entonces, básicamente tengo esto aquí de recapitular porque hay que acordarse que el evento coronario agudo se va a presentar como tal, pues como un dolor torácico, ¿no? En la gran mayoría de los casos, solo hay ciertos pacientes en los cuales puede haber la presencia de equivalentes anginosos y esas cosas que vamos a mencionar ahorita. Pero básicamente ustedes los van a llamar porque hay un paciente que llegó con dolor torácico y parece que está maluquito. Ustedes le van a hacer el ABC y le van a hacer todo el abordaje inicial, y la idea del abordaje inicial de un dolor torácico es tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, al igual que una radiografía de tórax, y a partir de eso determinar si el paciente se puede o no se puede morir por lo que le está causando el dolor torácico. Entonces uno habla de las causas de dolor torácico potencialmente mortal, que son estas: el evento coronario agudo, que es en lo que nos vamos a enfocar ahorita, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax de atención, el taponamiento cardíaco y la ruptura esofágica. Con una buena historia clínica, el electro y la radiografía, digamos que uno por lo menos puede hacer una aproximación diagnóstica hacia alguna de estas etiologías si es que se está presentando, y a partir de eso pues ya solicitar los exámenes específicos para confirmar su sospecha diagnóstica. Entonces, recordando un poco de cómo es la circulación coronaria para que se produzca como tal el evento coronario agudo, tenemos que recordar que la aorta como tal, saliendo del ventrículo izquierdo, tiene una porción ascendente, una porción que es el tronco o el arco aórtico, y después viene la porción de la aorta torácica o aorta descendente, posteriormente aorta abdominal. La aorta ascendente solo tiene dos ramas, que son precisamente las coronarias, y son también las primeras ramas como tal de la aorta. Va a salir la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda va a dar casi que inmediatamente la arteria descendente anterior, que es importante porque en el 50% de los casos de los infartos la oclusión ocurre a nivel de esta arteria, de la descendente anterior. Y después va a seguir a nivel de la auriculilla, y a partir de ahí va a dar una arteria circunfleja que se va a encargar de irrigar parte de lo que, pues no parte no, sino lo que sería toda la cara lateral del ventrículo izquierdo, y va a seguir hacia posterior y se va a encargar de irrigar el 30% de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Por su lado, la coronaria derecha, digamos que va a dar unas ramas marginales, las cuales se van a encargar de la irrigación como tal del ventrículo derecho, y va a seguir su transcurso hasta posterior, y allá va a soltar la descendente posterior. La descendente posterior va a ser la que se encarga de irrigar el 70% restante de la cara posterior del ventrículo izquierdo como tal. Hay que acordarse que la coronaria derecha también en su trayecto, casi en el 80% de los casos, va a dar la rama para el nodo sinusal y para el nodo auriculoventricular, y que esto es lo que va a determinar la famosa dominancia del corazón. Dominancia derecha quiere decir que la arteria coronaria derecha es la que irriga como tal el nodo sinusal y nodo auriculoventricular, y dominancia izquierda, que es rara, significa que de la coronaria izquierda van a salir las ramas para el nodo sinusal y nodo auriculoventricular. Entonces, ¿qué es como tal el evento coronario agudo? Pues como su nombre lo dice, es una afección aguda a nivel de los vasos coronarios que genera isquemia. Y como es un síndrome coronario agudo, quiere decir que puede ser causado por múltiples etiologías. Y por eso es que hablamos de las famosas tres causas del síndrome coronario agudo, del evento coronario agudo, que son la angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST.
Entonces, ¿cómo es que va a ocurrir? En el 95% de los casos los infartos van a ser debidos a que hay ese evento agudo, o esa afección aguda a la que nos referimos acá, es que un trombo está ocluyendo la circulación. Pero como vamos a ver ahorita más adelante, en los tipos de infarto, no necesariamente un infarto se da una oclusión como tal del vaso sanguíneo. Pero en casi todos eso va a ocurrir, y es la razón por la cual en esta fisiopatología nos vamos a enfocar es en eso, en la formación del trombo. Entonces, para la formación del trombo, lo primero usualmente que ocurre es una lesión endotelial. ¿Listo? Esa lesión endotelial puede ser causada por múltiples factores. La hipertensión es uno de ellos, el tabaquismo es otro de ellos. Hay varias causas por las cuales uno podría llegar a tener una lesión endotelial. Cuando ocurre esa lesión endotelial, lo que va a ocurrir es que las partículas de las LDL, que son pues sí, las lipoproteínas, van a empezar a entrar y van a acumularse entre la capa íntima y el endotelio. Eso va a generar que esas lipoproteínas ya no estén expuestas a los factores antioxidantes que habían en la sangre, como la vitamina D, E, K, A, sino que van a estar allá metidos en el vaso sanguíneo, entre las paredes del vaso sanguíneo, sin agentes antioxidantes. Eso lo que va a generar es que precisamente se oxiden esas lipoproteínas y empiece a desencadenarse una respuesta inflamatoria. Cuando se desencadena esa respuesta inflamatoria, va a haber la expresión a nivel del endotelio de precisamente moléculas que permitan la diapedesis. Ahí hay una gran importancia del BCAM y de otras que lo que van a permitir es como tal la diapedesis, especialmente de los monocitos o macrófagos. ¿Listo? Cuando se da esa diapedesis y entran como tal los macrófagos al endotelio, lo que van a hacer es que van a empezar a comerse esas lipoproteínas, van a empezar a fagocitar esas lipoproteínas oxidadas. El problema es que sus lisosomas no tienen las enzimas necesarias para degradar esas lipoproteínas. Y entonces eso lo que va a generar es un estrés como tal dentro del macrófago, una mayor respuesta inflamatoria y que empiecen a reclutarse ya no solo macrófagos sino otras células como tal del sistema inmune. Además, dada esta respuesta inflamatoria, lo que va a ocurrir es un cierto grado como de metaplasia, por así decirlo. Los miocitos como tal de la íntima, de la capa muscular más bien del vaso sanguíneo, van a empezar a migrar hacia el endotelio y van a adquirir como un fenotipo fibroblasto-like, ¿sí? Por eso digo es como si fuera una metaplasia. Y ese músculo liso lo que va a empezar a hacer es secretar matriz extracelular y va a generar lo que se conoce como la túnica fibrosa. Y hasta ahí es la formación de la placa ateromatosa. ¿Listo? Después en el centro, todos esos macrófagos llenos de lípidos, que es lo que se conoce como las células espumosas, van a como tal a sufrir apoptosis, se genera como tal la necrosis lipídica y todas esas vainas, o el centro necrótico o el centro lipídico. ¿Listo? Entonces, hasta ahí se formó la placa ateromatosa. La placa ateromatosa, por alguna razón, algo que sucede, se rompe. ¿Listo? Y cuando se rompe esa placa ateromatosa es que se forma un trombo porque se liberan como tal o se expresa el factor tisular y todos los demás activadores de la agregación plaquetaria y se activa la cascada de la coagulación y se forma un trombo en la arteria coronaria. Y eso va a generar como tal el infarto agudo de miocardio. La angina por su parte no va a deberse como tal a la rotura de la placa, sino que hasta aquí, hasta el paso 4, se formó una placa muy grande que está generando cierto grado de oclusión al flujo sanguíneo, especialmente en momentos de aumento de demanda de requerimiento de oxígeno a nivel de los cardiomiocitos, ejemplo, el ejercicio, el estrés y demás. Entonces este más o menos es el esquema de lo que mencionamos. Va a haber una lesión endotelial, va a ingresar como tal las lipoproteínas aquí a la capa íntima, se van a oxidar, van a hacer una respuesta inflamatoria y se va a dar la diapedesis de los monocitos que se convierten en macrófagos. Empiezan a fagocitar como tal las lipoproteínas, se vuelven células espumosas, aumenta la respuesta inflamatoria y empiezan a llamar más células de la respuesta o más células como tal inmunes. Posteriormente migran como tal las células del músculo liso, adquieren esas características de fibroblastos likes y empiezan a producir la túnica fibrosa acá, y acá adentro queda como tal todo lo que es la grasa con los macrófagos, el centro lipídico y demás. ¿Listo? Y después pues esto sería lo que se rompe y desencadenaría como tal pues el evento coronario agudo.
Como para mencionar, dependiendo del grosor de esta túnica fibrosa que se forma acá, podemos dividir las placas ateromatosas en dos. Están las placas estables y las placas inestables. Las placas estables son aquellas que tienen una túnica fibrosa muy grande y por ende requieren de algo grande, por así decirlo, una injuria mayor para romperse y formar el trombo como tal. Mientras que las placas inestables van a tener una túnica fibrosa muy pequeña y con cualquier cosita se van a romper y desencadenar como tal el infarto. Entonces, a nivel de la isquemia, ¿qué es lo que sucede? Cuando se ocluye como tal la circulación y deja de llegar oxígeno al cardiomiocito, lo primero que va a ocurrir como tal es una alteración en el metabolismo, ¿listo? Es decir, las células van a empezar a pasar su metabolismo aerobio hacia un metabolismo anaerobio y van a empezar a generar estrés oxidativo, producción de lactato, acidosis y demás. Esto va a desencadenar una alteración funcional claramente porque hay una menor producción de ATP y por ende va a haber una disminución en la contractilidad. Cuando ya eso lleva su buen tiempo, hay harto tiempo en que la célula ya está en metabolismo anaerobio, ya no está funcionando bien, la célula dice más o menos como, oiga, si sigo así, me voy a morir. Entonces lo que dice es, yo por ahora me voy a tomar un descanso y voy a dejar de trabajar. Y eso es lo que se conoce como el miocardio hibernante. El miocardio hibernante son aquellas células que dejan de contraerse o generan una disminución severa de la contractilidad para consumir menos oxígeno y así no morirse. Pero estas células, si se logra la reperfusión adecuada del vaso sanguíneo y vuelven a tener aporte de oxígeno, pasan de ser miocardio hibernante y vuelven a ser un miocardio funcional y normal. Eh, Además, va a haber una alteración eléctrica precisamente por estas alteraciones en la funcionalidad que van a predisponer a arritmias tipo fibrilación ventricular y después de la reperfusión queda lo que se llama como la zona de penumbra o aquella zona en la cual uno todavía puede rescatar o que se va a recuperar poco a poco y va a volver a miocardio funcional y esa zona o ese miocardio es el que se conoce como el miocardio aturdido.